nosotros vamos a ver hoy y esperamos que entonces todos ustedes entiendan lo que el pecado realmente es y decidan entonces evitarlo para no sufrir sus serias y devastadoras consecuencias. Yo creo que todos sabemos que el pecado es nocivo para nuestras vidas, que trae dolor, que sus consecuencias son totalmente destructivas. Lo que no necesariamente conocemos es cuánto le desagrada a Dios y el impacto que tiene en la comunión con nuestro Dios y además en la eternidad. No podemos minimizar la gravedad de nuestro pecado ni asumir que es algo que Dios puede llegar a dejar pasar. Este aspecto de que como Dios es bueno, tal vez no se acuerde, tal vez no lo vea, tal vez no me castigue, tal vez no me trate tan mal, es lo que muchos de nosotros creemos y hace que entonces, a pesar de afirmar ser creyentes, pues nosotros también llevamos un estilo de vida a veces pecaminoso, practicamos una vida de pecado o tenemos conductas de pecado en nuestra vida. Y entonces eso se convierte todavía en un lastre, que a pesar de creer en Dios y a pesar de tener nuestra fe en Él, pues nuestra libertad en Cristo se ve entonces limitada por este pecado que todavía está en nuestra vida, que realmente no le hemos puesto nombre y apellido. Entonces vamos a ver dos aspectos el día de hoy. El primero de ellos, el pecado es una barrera que nos separa de Dios, o mejor visto también, es un abismo que nos separa de Dios. Recordamos lo que vimos la semana pasada, donde entonces en el principio estábamos en comunión con Dios. Adán y Eva estaban con Él, eran una sola familia feliz, pero el pecado se introdujo en la humanidad y entonces esto lo que hace es que nos separa de esa comunión con Dios. Ahora, si hay una barrera o un abismo que nos separa de Dios, eso entonces comienza a evidenciar la consecuencia más grande del pecado en la vida del creyente. Hay una separación de esa comunión. Pero antes de ver la separación, vamos entonces a definir lo que es el pecado. Pecado como tal es no ajustarnos a la ley moral de Dios en hechos, en actitudes o en naturaleza. El pecado consiste no solo en hechos individuales, llamemos robar, mentir, asesinar, sino que también estamos hablando de actitudes contrarias a lo que Dios nos exige. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Entonces, el pecado puede ser tanto matar a alguien como el infringir o no respetar el mandamiento de no matar a nadie. Entonces, en muchos de los casos, está definido ya sea por lo que no tenemos que hacer y lo hacemos, o por aquellas cosas que hacemos que realmente desagradan a Dios. Juan nos dice en 1 Juan 3:4 que el pecado es la transgresión de la ley. Cuando Pablo trata de mostrar que el pecado es universal en la humanidad, apela a la ley de Dios. Esto está en Romanos 2, versos 17 y 19. O lo que llamamos la ley no escrita, es decir, la conciencia que opera en la mente de los gentiles, a quienes Pablo escribe, por su conducta. Pablo les dice en el capítulo 2, verso 15, ustedes muestran lo que llevan escrito en el corazón, lo que la ley exige. Recuerden que entonces muchas veces esto lo tenemos que ver en contexto. Desde el punto de vista del Antiguo Testamento, lo que se veía como pecado eran las infracciones a la ley de Dios. Y entonces por eso habían todos estos ritos de purificación, de ofrendas que tenía que presentar, de cosas que tenía que hacer por haber infringido la ley de Dios. Pero entonces Pablo aquí también nos muestra que hay también una parte que es lo que nosotros tenemos que entender. No solo es que hay algo que nos lo prohíbe, sino que también hay cosas que nosotros hacemos que en nuestro corazón, muy en el fondo, sabemos que no deberíamos hacerlo y aún así lo hacemos. A pesar de que no hay una prohibición como tal, realmente no estamos actuando conforme a lo que está en nuestro corazón. Así que a partir de ahí, les comparto una pequeña definición que podemos entonces
tomar todos para estar hablando el mismo idioma. ¿Qué es el pecado? Son todas aquellas acciones con las que los seres humanos se rebelan contra Dios y dejan entonces de cumplir el propósito divino para sus vidas y ceden ante el poder del mal. Cuando vemos algo como esto, tenemos que entonces prestar atención a las palabras claves que estamos definiendo acá. Son acciones. El pecado, tenemos que verlo que es una acción concreta. Muchas veces nosotros nos vamos a partir de las tentaciones, de los pensamientos, de esos deseos que están en nuestro corazón. Eso no necesariamente es pecado. ¿Ok? Es una tentación, es un deseo, la codicia de los ojos, los deseos de la carne, la ambición por el poder. Todo esto puede llegar a cometerse, perdón. Podemos llegar a convertirse en un pecado como tal, pero vamos a verlo así. Por ahí alguna vez nos habían enseñado una ecuación matemática. El pecado, podemos ver lo que es un deseo o una tentación más una oportunidad. Entonces, si yo tengo el deseo y además se me presenta la oportunidad, yo consumo la acción y se convierte en pecado. Aquí lo explico de esta manera. ¿Por qué? Muchos de nosotros creemos que somos malos creyentes porque vivimos tentados. Y es que creemos que entonces eso es una lucha y decimos, veas que yo trato, pero es que siempre está el pensamiento, siempre mi corazón lo busca. Eso es parte de la naturaleza humana, de esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Entonces, así como vemos que el alcohólico depende del consumo de alcohol, ¿qué es lo que hace? Lleva un tratamiento, está en rehabilitación y hoy entonces puede decir, ya tengo 10 años de no consumir alcohol. No es que eso hace que deje de ser alcohólico, es un alcohólico en rehabilitación, un alcohólico rehabilitado, pero esa condición permanece. Entonces, lo mismo sucede en nosotros. Muchas veces tenemos el deseo, tenemos la tentación, pero ¿qué es lo que tenemos que evitar? El sucumbir ante esa tentación, el no buscar las oportunidades que nos lleven a nosotros a pecar. Recuerden, Jesús, que estuvo aquí como uno de nosotros, también fue tentado. Eso lo podemos ver en los evangelios. Jesús fue tentado precisamente en esos tres aspectos, en la ambición por el poder, en la codicia de los ojos y en los deseos de la carne. ¿Cuál es la diferencia con Jesús? Que Jesús fue tentado, al igual que usted y yo, pero dicen las Escrituras, mas él no cometió pecado. Tuvo la oportunidad, el diablo se lo puso sobre la mesa, pero él dijo no. Entonces, esas acciones que estamos viendo acá es lo que estamos definiendo como esas oportunidades que aprovechamos para ceder ante esas tentaciones y ante esos deseos que todos tenemos como seres humanos. ¿Ok? Número 1. Número 2, estamos usando la palabra revela. El rebelarse o la rebelión, tómela como tal, porque muchas veces creemos que no es tan malo lo que estamos haciendo. Pero realmente el pecado es una rebelión contra Dios. Cuando vemos estas cosas por cómo son y hablamos de las cosas puntualmente, como dice el dicho, tomamos el toro por los cuernos. No es lo mismo que usted diga, hice algo y yo sé que a Dios no le gustó, pero bueno, no lo vuelvo a hacer. Pareciera que no tiene tanta importancia. Pero si usted eso es lo que dice y lo traduce a cómo es que estoy en rebelión con Dios, estoy en contra de Dios. Eso ya lo tomamos más serio. Porque yo sé que usted no lo hace por ir en contra de Dios. Yo sé que usted lo hace por la condición que todavía existe en nosotros como seres humanos, por la tentación, por esos deseos. Pero lo cierto, familia, es que nos pone esto entre una realidad, es que si vivimos en pecado, estamos en rebelión contra Dios. El dicho lo que dice, si no están conmigo, están contra mí. Y esa es la realidad. Por eso es que estamos hablando del pecado y sus consecuencias.
Muchas veces no menospreciamos el pecado, pero sí sus consecuencias. Y la rebelión contra Dios es una de ellas. Y por último, número 3, vea que también nos dice que dejamos de cumplir el propósito divino para nuestras vidas. Muchas veces la vida de pecado hace que no tengamos la vida plena, la vida abundante, la vida en libertad que Cristo nos da. Y por eso es que no cumplimos con ese propósito con el que Dios nos llamó, con el que Dios nos escogió, con el que Dios nos separó de todos los demás y nos hizo sus hijos. Entonces, cuando definimos el pecado, lo que tenemos que entender es que no es algo bonito, no es algo agradable, y es una serie de acciones que podemos entonces cometer o hacer todos los días. Entonces, ojo con lo que hacemos. Claramente, vamos a ver esto en un marco bíblico. En el Antiguo Testamento, Dios estableció la ley como un parámetro de rectitud y cualquier violación a ese patrón era considerada pecado. Es decir, la persona que no cumplía la ley no era justa y por ende era una persona pecadora. Dice Deuteronomio 6, versos 24 y 25. Entonces el Señor nuestro Dios ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él, para que entonces siguiera bendiciéndonos y perseverara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. Esto es, de nuevo, en el marco del Antiguo Testamento. ¿Qué es entonces lo que tenemos que ver acá? Las diferentes aplicaciones o expresiones de el pecado en el Antiguo Testamento usaban varios términos. Uno de ellos era chata, que es el errar en el blanco. Es decir, yo lo estoy intentando, pero no di dónde era. Ese es uno de los conceptos de pecado. El segundo es aven, un espíritu torcido o perverso. Quiere decir que entonces no estoy siendo yo como debería ser. Hay algo que se está torciendo, que se está desviando. Eso era pecado. Y el otro término, que es el que tal vez podemos comprender un poco más, es el término ra, que lo que describe es una violencia asociada al pecado. Ya términos de comportamiento, términos de acciones que cometíamos, que por ejemplo puede ser el asesinato de Caín a Abel, una acción completamente de violencia que no solo iba en contra de lo que Dios es y dispone para nosotros, sino que entonces ya es una oportunidad para violentar también la vida de otras personas. Entonces, estas son diferentes expresiones que encontramos de pecado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la perspectiva es muy similar, solo que lo que varían son los términos que se utilizan. Por ejemplo, los términos griegos usados en el Nuevo Testamento son amartia, y lo que habla es de un error. Algo hicimos mal, algo que no era. El otro término que podemos encontrar es parabasis, que es una transgresión. El otro es anomía, que es que no hay ley, es una iniquidad. Acatarsia, que es una impureza. O bien epitumia, que es una lujuria. Todos estos son palabras que se pueden también ver como equivalentes en los anteriores que vimos del Antiguo Testamento. Esto simplemente es a ejemplo e ilustración, porque claramente no nos estamos poniendo a hacer una lista de si mi pecado es amartia o es parabasis. Aquí no es si yo me sé cuáles son los tipos de vocablos que pueden identificar pecados. Es ver términos, y se los estoy compartiendo en pantalla para que usted tome una idea. ¿Qué dice la Biblia del pecado? Siga conmigo. Es no hacer las cosas como son. Es desviarnos del propósito que Dios nos dio. Es tener un espíritu torcido, no que cumple la voluntad de Dios, sino que busca
hacer su voluntad propia. Es la violencia con que nosotros tratamos a los demás. Eso es el error que cometemos, la transgresión de la ley, el saber que entonces hay que hacer las cosas de cierta manera y que no me importe, ya lo hago yo a mi manera. Incluso algunos que se creen ajenos a la ley. Es la impureza que hay en nuestra vida, la lujuria que puede haber en nuestro corazón. Entonces, todo esto simplemente es contexto para que cuando entonces vemos lo que la Biblia menciona que es pecado, podamos entender claramente a qué se refiere. Y esto entonces está desde el Génesis, en la caída del ser humano, hasta en Apocalipsis, cuando incluso Jesús escribe a las iglesias y a ellas les dice, he visto tu pecado, he visto todavía lo que has hecho mal. Todo esto para entonces entender que esto es algo serio y es algo a lo que tenemos que prestarle atención. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario que podamos hacer aquí y aportar hasta el momento? ¿Alguien que quiera confesar su pecado? No es el momento, pero eso es a lo que nos lleva. Cuando confrontamos nuestro espíritu y nuestro corazón, y especialmente nuestra mente, con las cosas como son, pues eso es lo que nos tiene que llevar a ver. La idea obviamente no es que usted se confiese ahorita y delante de todos, pero sí que esto nos permita no solo entender, sino también pues que eso cale en nuestro corazón, que nos demos cuenta que esto es lo que nos separa de Dios y que tenemos que evitarlo a toda costa. Seguimos. La Biblia tiene dos conceptos interesantes que puede que entonces los hayamos mal aprendido, mal entendido o que nunca hayamos escuchado al respecto y es importante conocerlos. Usted quizás ha escuchado el famoso pecado original. Una referencia entonces ¿a qué? El pecado de Adán y Eva. Al pecado de Adán y Eva. Exacto. Esa es la primera cita, Génesis capítulo 3. Es esa historia que nosotros muchos conocemos y que nos lleva a entender que entonces todo iba bien hasta que apareció esta famosa serpiente y tienta a Eva y Eva tienta a Adán y Adán entonces se da cuenta de que cometieron pecado. Ante esta desobediencia de Adán y Eva, el pecado ya estaba en el mundo angelical. Esto fue cuando cayó Satanás y los demonios. Pero con respecto a la raza humana, esto es lo que ocasiona que el pecado entre por primera vez al hombre. Y cuando digo hombre, uso el término general, hombre y mujer. ¿Qué es lo que sucede? Romanos 5:12. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Es decir, el primer pecado o el pecado original es aquel que existió y se convirtió en un estado adquirido para todos y no necesariamente un acto cometido. Esta es la herencia que tenemos nosotros de Adán y Eva. Es por eso que cuando nacemos ya venimos con esto. Esa frase, que de hecho no es una frase ni una expresión que se encuentra en la Biblia, es nada más cultura popular evangélica. El concepto que es lo que quiero que vea no es algo bíblico necesariamente, es algo que usted puede encontrar en la Biblia, pero hay que verlo como es. Es una referencia simplemente a esta condición adquirida y no al acto cometido por Adán y Eva. El segundo concepto, que es bastante controversial, de hecho, está en Primera de Juan, capítulo 5:16. Y le pido ahí, si tiene su Biblia, vaya conmigo al texto para que vea algunos datos importantes. Primera de Juan, capítulo 5,
versos 16 y 17. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Antes de esto, todos podemos partir de lo que hemos escuchado en Romanos también, porque la paga del pecado es la muerte. Y eso es lo que sabemos. Por eso es que nosotros tenemos que quitar esa condición de pecado. ¿Por qué? Porque no quiero la consecuencia del pecado. Si el pecado es lo que me lleva a la muerte y esa condición no la quiero en mi vida, pues entonces busco apartarme del pecado para que mi destino no sea la muerte, sino sea la vida. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, ¿por qué traigo a cotación el pasaje? Porque entonces vea la controversia que genera. Pero ¿cómo es ese asunto? Si ya vimos que Pablo dice que todo pecado merece la muerte y todos hemos pecado, no hay justos, no hay ni uno solo, ¿cómo entonces existe un pecado que no lleva a la muerte y otro que sí lleva a la muerte? Déjeme decirle que este es uno de los pasajes más difíciles de entender y de interpretar en la Biblia. Así que nada más le comparto todas las posturas para que sea de conocimiento suyo. Juan puede estar hablando de un pecado imperdonable. Ese pecado imperdonable es el que implica la muerte física y no la muerte espiritual. El ejemplo de estos, ¿se acuerda tal vez usted la historia de Ananías y Zafira? Ellos entonces hicieron algo indebido ante los ojos de Dios. Dieron su dinero por la venta de un lote, pero guardaron una parte y no se lo dijeron a nadie. Y en ellos entonces hubo una consecuencia inmediata y fue la muerte física. Eso es un pecado imperdonable y puede que es lo que se refiere a Juan con que hay un pecado que lleva a la muerte y otro que no. El otro caso puede ser Marcos 3, 28 y 29, donde les dice que les aseguro que todos los pecados y blasfemias les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo, pues éste no tendrá perdón jamás, pues es culpable de un pecado eterno. Hay una mención de un pecado específico entonces que dice que al parecer no tiene perdón. Es un pecado eterno. Esto entonces es lo que puede que estar haciendo referencia a Juan cuando él dice que hay un pecado que entonces lleva a la muerte y hay otro que no. Lo otro, simplemente ya Juan en la carta previamente había dicho, el capítulo 1, verso 9, un pecado que no es confesado, aquel que entonces hemos cometido, pero no hemos confesado todavía. 1 Corintios 11, donde dice que todos los creyentes pueden pecar hasta el punto que sobreviene una muerte física como el resultado del juicio de Dios. O bien, Levítico 5, donde se habla de un pecado voluntario y un pecado involuntario. Entonces, le doy todas estas referencias. De nuevo, no podemos profundizar mucho por el tiempo. Voy a asegurarme de adjuntar en la plataforma una enseñanza de cuando hicimos el estudio en Primera de Juan, donde vimos más a profundidad estas diferentes posturas. Pero lo que quiero que saquemos de aquí, al darnos cuenta que hay diferentes cosas de las que podemos estar hablando, es esto. No hay forma de saber o decir cuáles son esos pecados que llevan a la muerte. Lo que entonces tenemos que saber es que el pecado es muy serio para Dios y sus consecuencias sumamente graves. Entonces, lejos de preocuparse usted por si su pecado es de los que lleva a la muerte o de los que no lleva a la muerte, preocúpese de que por su condición de pecado va a tener consecuencias serias en su vida. Lo cual entonces nos lleva a este segundo planteamiento.
si ya tenemos claro cuál es el pecado, qué es lo que dice la Biblia acerca del pecado, cuáles son esas consecuencias que podemos experimentar. Entonces, más allá de lo que ya puede ver en pantalla, ¿qué se les ocurre que puede ser consecuencia de nuestra vida pecaminosa? De hacerle daño a otras personas o daño a uno mismo como consecuencia de ese pecado. Muy bien, es muy válido. El dolor es una de las consecuencias principales también. A veces lastimamos a otras personas o sufrimos dolor físico o moral por nuestros actos. Excelente. La vergüenza. Muchas veces nos apartamos de Dios por la vergüenza, como lo hizo Adán y Eva, ¿verdad? Trata uno como de esconderse y cree que menos, o sea, que no hay perdón y entonces más se aleja uno. Creo que eso es una consecuencia del pecado, ¿verdad? Porque es una mentira que Satanás ha puesto. Excelente. Eso es súper importante porque muchas veces esa es la razón por la que seguimos pecando. Como nadie sabe y como no salió a la luz, no me siento expuesto. Pero no hay nada peor que nos expongan y que nuestro pecado se sepa. Esa exposición, esa desnudez ante la situación es lo que muchas veces nos hace reaccionar y nos llevan al arrepentimiento. Entonces, claramente la vergüenza es una consecuencia. ¿Las consecuencias son pequeñitas o son grandes? ¿Son muchas o son pocas? Yo diría que más bien son grandes y son muchas, ¿verdad? Sí, yo iba a decir eso. dos. Yo estoy Creo de que no hay acuerdo con Ricardo. De hecho, pienso que las consecuencias son incalculables, porque, como diría nuestros antepasados, traerán cola. Hay muchas circunstancias que las vamos a estar acarreando y podemos acarrearla nosotros mismos, puede acarrearla a nuestras generaciones a causa de nuestro pecado, hasta tanto no haya un verdadero y un original arrepentimiento, que es diferente a lo que se voy a hacer hacia el movimiento, pero las consecuencias pueden ser múltiples y pueden ser de grandes magnitudes de acuerdo a nuestra desobediencia y, perdónenme la expresión, tal vez a nuestra terquedad de reconocer que estamos en pecado. Y no hay tal cosa como consecuencias grandes o pequeñas, porque el pecado es grande o es pequeño. O sea, pecado es pecado, punto. Y yo creo que al final la consecuencia va muy en relación a cuál sea mi actitud ante el pecado. O sea, yo puedo seguir o mantenerme toda la vida o hacer un alto en algún momento y reconocer y darme cuenta, ¿verdad? Y yo creo que las consecuencias, si dependen de algo, creo que dependen más de mi actitud que del propio pecado que he cometido o que estaba cometiendo. No sé si me explico, ¿verdad? Todo depende de qué hago yo, o si sigo o si no sigo. Sí, yo creo que hay un pecado mayor después de las consecuencias que a veces tenemos que pagar en este mundo, ¿verdad? Y creo que es el lago de fuego después. Es la peor consecuencia de todas, porque esa va a ser la segunda muerte si morimos antes del arrebatamiento, ¿verdad? Pero yo creo que esa es la peor consecuencia que podemos pagar si nos separamos de Dios y seguimos pecando, ¿verdad? Exacto. Les pongo un ejemplo para que entendamos por qué lanzo la pregunta. Cuando David pecó y miró a Betsabé, recuerden que nosotros leemos, aquel Jesús lo había advertido. El adulterio no necesariamente es el pecado más grave. Dice, aquel que ya vio a otra mujer con codicia, ya cometió adulterio también en su corazón. ¿Verdad? Entonces, David no sabía eso hasta ese momento, pero aún así, ¿qué fue el detalle? Entonces, la primera consecuencia que tuvo David por el deseo, por ese querer tener a la mujer de otro, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la consecuencia de su acción? Llevó a matar a alguien. Entonces, lejos de resolverlo, se complicó la vida. Eso lo llevó a cometer asesinato, el cual es otro pecado, y el cual también trató de cubrir. Eso hizo que entonces, veamos el ejemplo, esto es lo que nos pasa a nosotros. Comenzamos con algo pequeñito,
y luego lo tratamos de cubrir y en el encubrimiento hacemos otra cosa y algo también que es indebido, y cuando nos dimos cuenta estamos envueltos en una bola de nieve, precisamente porque no tenemos manera de medir las consecuencias de nuestro pecado. Nosotros a veces, si somos muy, ¿cómo decirlo? Si tratamos de medir, ¿qué pasa si lo hago? Calculadores es la palabra, perdón. Si somos muy calculadores, créame que nos vamos a quedar cortos en la matemática. David quizás pensó que no habría mayor problema. Tenía a la mujer de otro, la mandó a llamar y la hizo suya. La otra consecuencia que vino, que él no previó, fue que fuera a quedar embarazada. Al quedar embarazada, su pecado es todavía más evidente, queda más expuesto, lo cual hace que él cometa el asesinato de Urías. Y por si eso fuera poco, su mayor pecado fue creer que no hubieran consecuencias mayores a partir de lo que él podía ver en su humanidad. Y era la muerte eterna, como nos lo decía Cris ahora. Entonces, eso siempre está y tenemos que tenerlo muy presente. David tampoco midió que Dios, en su justicia, iba a reclamar la vida de su hijo también. Lo iba a perdonar, pero la justicia de Dios también demandó la vida de esta criatura. Entonces, yo creo que ninguna de esas cosas pasó por la mente de David cuando él tuvo la tentación de tomar a esta mujer. Así como usted y yo no medimos tampoco todas las consecuencias que han de venir. Y aunque, repito, seamos calculadores a veces con la intención de poder justificar nuestro pecado, nos vamos a quedar cortos y en algún momento nos vamos a dar cuenta que las consecuencias son mayores, son más complejas, son más dolorosas. El otro ejemplo particular, en este caso fue que mató a Urías, pero cuando hay un adulterio, ¿qué es lo que pasa? No solo sufre el hombre y la mujer, sufren también los hijos. Hay una serie de consecuencias donde entonces es imposible medir qué tanto vaya a pasar. Entonces, aunque haya mayores o menores efectos en nuestro pecado, el impacto que pueda tener, las consecuencias de nuestro pecado se reducen a una muy importante y particular. Ya la dijimos, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y ahí estamos hablando de la muerte eterna. Ahora, en general, podemos decir que algunos pecados tienen consecuencias más dañinas que otros si deshonran más a Dios o si causan más daño a otras personas. Tendremos entonces a hacer ese ranking de, bueno, lo que estoy haciendo no es tan serio, no va a tener mayores consecuencias. Por otro lado, podemos pensar que los pecados que se hacen a propósito, repetidamente, con un corazón ya encallecido, van a desagradar más a Dios que los que se hacen simplemente por ignorancia o porque no sabía y porque simplemente no pude aguantar y ya. O se hace simplemente por una mezcla de motivos puros o impuros y son seguidos de puro remordimiento. Entonces, en cualquiera de las cosas que mencioné, todos entramos por alguna razón. Algunos pecamos ahí, pero dice el dicho también, el que inocente peca, inocente se condena. Con la ley de tránsito, nadie puede alegar el desconocimiento de la ley. No es que entonces cuando usted se salta al alto y le hacen el parte, usted dice, es que no sabía que había un alto. Somos conscientes o no de estas consecuencias, pero existen. Y de eso es lo que tenemos hoy que entonces entender. Lo segundo, por ejemplo, en la ley de Dios a Moisés, en Levítico se hace provisiones para estos casos donde la gente pecaba inadvertidamente. Puede ir a Levítico capítulo 4, capítulo 13 o capítulo 22. Es un pecado sin intención, pero pecado a fin de cuentas. Por ejemplo, dice, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandato de Jehová no se han de hacer, aun si en hacerlo a sabiendas, es culpable y tendrá que llevar la culpa por su pecado. Sea como sea, las penalidades y el grado de desagrado hacia Dios
es pecado, es mucho y es importante. Segundo, por otro lado, los pecados que son cometidos con arrogancia y desdén por los mandamientos de Dios, estos también se ven muy seriamente. Vea, por ejemplo, Números capítulo 15, versos 30. Pero el que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor, y tal persona será entonces eliminada de la comunidad. Este es uno de los ejemplos donde Dios comienza a dar esas normas de convivencia, lo que el pueblo de Israel debe hacer para mantenerse dentro de esta comunidad, al cual él llama su pueblo. Y es, si hacen esto es lo que debe pasar. Si no hacen esto es lo que va a pasar. Dios estaba siendo muy claro con él. Vea que entonces está hablando de nativos o extranjeros. Está hablando de estos judíos que habían sido rescatados o de los extranjeros que al final eran los que se iban convirtiendo en esclavos de estas personas y eran parte del pueblo. Aunque no eran judíos, eran parte del pueblo y entonces su comportamiento también debe ajustarse a la ley de Dios. Y vea lo que entonces establece Números. El que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, igualmente ofende al Señor. Vemos entonces que los pecados tienen consecuencias muy dañinas y tienen mayores implicaciones a las cuales nosotros pensamos. Ahí es entonces donde nosotros podemos ver que esta consecuencia es fatal y no nos debemos permitir entonces tan siquiera llegar a pensar que ese es nuestro destino. Ya con solo saber que la paga del pecado es la muerte, debería ser advertencia y razón suficiente para que usted diga, ahí no voy, ahí no juego. ¿Okay? Entonces, las consecuencias son muchas, son demasiadas y son mayores a lo que nosotros imaginamos. Ahora, este último punto nos lleva entonces a reflexionar la famosa pregunta que muchos han escuchado o que muchos se han hecho, quizás. ¿Existen pecados más graves que otros? ¿Ha estado usted en una discusión de si lo que hizo fulanito o fulanita es grave, es serio, es imperdonable, si merece un poco de misericordia? Un aspecto importante, en términos de culpabilidad ante la ley, todos nuestros pecados son igualmente malos, porque nos hacen legalmente culpables delante de Dios. Y eso entonces, por determinación, las Escrituras nos dice que entonces somos pecadores. El que comete pecado es un pecador. Dos términos importantes que tenemos que saber. Ahora, Adán y Eva aprendieron esto en el huerto de Edén. Génesis capítulo 2, cuando vemos esa historia de que entonces sus acciones inmediatamente tienen consecuencias. Pablo afirma que el juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado, Romanos 5:16. Ese único pecado, no la suma de muchos otros, ese único pecado hizo que Adán y Eva se fueran declarados pecadores delante de Dios y por lo tanto no pudieran seguir en su santa presencia. Por eso vea que la consecuencia de su pecado no fue la muerte física, pero sí la consecuencia que usted y yo experimentamos, la separación de Dios. ¿Qué hizo Dios inmediatamente? Los expulsó de su presencia. Pablo, citando Deuteronomio 27, afirma, maldito sea quien no practique todo lo que está escrito en el libro de la ley. Esto es Gálatas capítulo 3 y verso 10. Santiago declara, el que no cumple con toda la ley, el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Esto es Santiago capítulo 2, versos 10 y 11. Y ahí podemos seguir, donde entonces lo que vamos a ver es que no se trata de si existe un pecado más grave que otro.
todos los pecados nos constituyen en pecadores y todo pecador merece la muerte. Es así de sencillo. En términos de culpabilidad, no cambia nada, pero sí tenemos que ver que afecta nuestra relación con Dios, y eso es lo que debería a nosotros asustarnos más. No es si vamos a ser declarados culpables. Ya lo somos, ya lo sabemos. Lo importante es reconocer que más allá de la culpabilidad y la consecuencia que viene por mi culpa, es que estoy siendo destituido de la presencia de Dios. Y eso debería realmente hacerme reaccionar. La Biblia en algunos casos habla de grados de seriedad del pecado. No necesariamente de si hay unos más graves que otros, sino un grado de seriedad. Por ejemplo, cuando Jesús estaba con Poncio Pilato, le dijo, Juan 19:11, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. ¿De quién está hablando Jesús? De Judas. El pecado de Judas es entonces un pecado más grande en referencia. Él lo traicionó, lo entregó a quien nos habrían de matar. Por lo tanto, asumimos que entonces el pecado de Judas era más serio debido a que él tenía mayor conocimiento y malicia en cuanto a la relación con el pecado. Otro ejemplo, Jesús en el Sermón del Monte dice, Mateo 5:19, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Esto implica que hay mandamientos pequeños y hay mandamientos más grandes. Algunos pecados son peores que otros en términos de la evaluación que Dios mismo hace de su importancia, pero no nosotros por sus consecuencias. Esa es la gran diferencia. Nosotros no podemos ser quienes juzguemos si es más o menos grave, o si el pecado es grande o es pequeño. Eso lo hace Dios. A nosotros lo que nos compete es entender que independientemente del tamaño o de la gravedad, al fin de cuentas, pecado es pecado. Por lo tanto, no es un asunto de gravedad, es un asunto de culpabilidad. ¿Para qué nos sirve nada más el conocer esos grados de culpabilidad? Nos ayuda a saber a dónde hay que poner más esfuerzo para buscar nuestra santidad personal. Nos muestra cuando debemos simplemente hacernos de la vista gorda ante la falta de un amigo o un familiar, y cuando sería inapropiado entonces intervenir y echarnos el pleito con ellos para que su pecado sea evidente. También nos ayuda para decidir cuándo es apropiado entonces el poder entrar en un proceso de intervención, en un proceso de rehabilitación, en un proceso de sanación. Eso es lo que nos marca la Biblia en cuanto a la categoría o a la culpabilidad o a la gravedad de las consecuencias. Pero nunca trate de usar eso para justificar que su pecado no es tan grande, no es tan grave o no es tan importante como otros. Decía mi abuelito por ahí, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Esa es entonces la esencia. No es que entonces yo sé que yo cometí pecado, pero es que viera el hermanito lo que hizo, viera la hermanita, es que no se sabe, pero si la gente supiera, y tratamos entonces de hacernos sentir mejor nosotros, porque nuestro pecado no es tan grave. Al final de cuentas, familia, pecado es pecado. Les muestro esta ilustración, perdón. Muchas veces podemos ver esto ilustrado de esta manera. Si usted ve la foto, usted puede ver los edificios. Ve que hay unos más altos, hay otros más chiquititos, unos más grandes, otros más pequeños. Visto desde el cielo, decía un autor, esto es lo que Dios ve. Todos son iguales. Pecado es pecado. Lo cual nos lleva entonces
al último aspecto, el segundo, pero es el último aspecto del día de hoy, donde entonces la pregunta que surge es, ¿qué sucede cuando el creyente peca? Porque claramente todo lo que hemos hablado también está enmarcado de nuestra realidad espiritual. Quien no conoce a Dios, quien no sabe lo que es pecado, quien no sabe que debe arrepentirse, y sabemos que la condenación le llega, pero nunca sabía. Ahora, ¿qué sucede entonces cuando somos nosotros los que pecamos? ¿Qué sucede cuando soy yo, que ya creo en Dios, que ya creo en Jesús, que ya he dicho que soy su seguidor, que le voy a seguir fielmente, que voy a entregarle mi vida por completo? ¿Qué es lo que pasa cuando uno de nosotros es el que peca? Entonces, le doy dos aspectos que es lo más importante que debemos saber. Todo creyente lo debe saber. Uno, nuestra posición ante Dios no cambia. Aquí es entonces donde esto lo vamos a ver en el módulo 2, que es la obra de Cristo. Términos como justificación, nuestra salvación, nuestra adopción, nada de eso cambia. El pecado no nos hace más o menos hijos de Dios. ¿Ok? Pero lo que sí debemos saber que cambia es nuestra comunión con Dios, que es lo que hemos venido hablando. Esta es la raíz y la esencia de esta conversación. Esa comunión que con Dios deberíamos tener en plenitud se ve seriamente afectada cuando nosotros pecamos. No es que Dios deja de amarnos. Dios nos sigue amando incondicionalmente, pero ciertamente se desagrada en lo que Él ve. No haya agrado en lo que somos y en lo que hacemos. Ahora, un par de cosas importantes que quiero compartir acá. Dice que el Señor disciplina a los que ama. Hechos 12:6. El Padre de los Espíritus nos disciplina para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé favoroso y arrepiéntete. De nuevo, el amor y la reprensión al pecado están conectados en esta afirmación. El Nuevo Testamento testifica del desagrado de los tres miembros de la comunidad, de la Trinidad, cuando la comunidad de cristianos peca. Isaías 59:1, 1 Juan 3:21. Todos tenemos que ver que nuestras acciones, nuestro pecado, desagrada a Dios, nos separa de Dios y nos separa cada vez más, hasta que puede llegar el punto donde esa comunión casi que podemos decir la pierdo. Estoy tan lejos de Dios que siento que ya no es lo mismo. Vean lo que dice Pablo en Gálatas 6, versos 7 y 8. No se dejen engañar, pues nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Ahí es entonces donde tenemos que comprender que muchas de estas consecuencias son naturales o son resultado de eso que hemos hecho. Muchos que se preguntan que por qué mi vida está así, que por qué estoy tan lleno de problemas, que por qué pareciera que a pesar de todo lo que hago, nada me sale bien. Vean lo que dice Pablo. De esa naturaleza van a cosechar destrucción y muerte. Si quiere entonces buscar a Dios y estar en comunión con Él, si estamos en Él de verdad, en espíritu, de eso cosecharemos, que es vida eterna. Jesús advierte a los que han profetizado, a los que han echado fuera demonios y a los que han hecho obras poderosas. Y recuerde Mateo 7:23 cuando dice, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces, eso nos habla a usted y a mí, a los que ya conocemos a Jesús, a los que le hemos dicho, Señor, aquí hemos estado, te hemos servido, hemos profetizado en tu nombre, hemos hecho obras poderosas para ti. Pero ¿qué es lo que ve Dios? Nuestras acciones.
o nuestro corazón. Ojo con creernos que por lo que hacemos se cubre nuestro pecado. Dios ve a través de nuestras obras y ve el corazón con que las hacemos. Juan también nos dice, 1 Juan 2:4, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Aquí Juan habla de un patrón persistente en la vida, un patrón de larga duración de desobediencia creciente a Cristo. Esto es cuando entonces usted y yo lo hacemos, no pasó nada, nadie se dio cuenta, lo volvemos a hacer, nadie se dio cuenta, no pasó nada, lo vuelvo a hacer, algo pasó, pero no pasó a más, entonces lo sigo haciendo, y cuando nos dimos cuenta, ya estamos pecando descaradamente. Si ese fuera su caso, esta es la pregunta que debemos hacernos para concluir. ¿Cómo hago para dejar de pecar? Déjenme darle nada más 3 principios. 1, ya lo vimos la semana pasada, debe arrepentirse. No deje que el remordimiento siga justificando sus acciones. Busque a Dios en arrepentimiento. 2, busque un acompañamiento. Dejar de pecar es sumamente difícil y muy probablemente no lo logremos hacer solos. Busque a alguien, busque acompañamiento pastoral, busque un líder, a una persona a la cual usted pueda rendirle cuentas, a una persona a la cual usted tenga la confianza de llegar y decirle, vea, lo estoy haciendo, lo volví a hacer, no he dejado de hacerlo, y que sin temor al juicio ni a las consecuencias que eso pueda tener, usted pueda encontrar de verdad una persona que le guíe en este proceso. Lo cual lleva al tercer principio, que es un acondicionamiento. Normalmente pecamos y vivimos una vida de pecado porque ya estamos como mentalizados, ya tenemos ciertos patrones de conducta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que condicionar nuestra vida. Hay que tomar decisiones, a esto me refiero. Tiene que poner barreras de seguridad, tiene que poner señales de advertencia y tiene que tomar entonces decisiones de decir, bueno, ya no hago esto, ya no me expongo a esto, tengo que cambiar mi estilo de vida, etcétera, etcétera. Lo mismo que usted le dice, vea, tenemos un problema de sobrepeso y si usted no regula su alimentación, vamos a tener mayores problemas. ¿Qué hace usted? Usted cambia toda su vida. Comienza a comer sano, comienza a hacer ejercicio, cambia algunos hábitos. ¿Por qué? Porque la consecuencia es muy seria. Y entonces usted dice, no, no me arriesgo. Eso es a lo que nos referimos con acondicionamiento. Tome decisiones, cambie esos malos hábitos y haga un nuevo estilo de vida donde tenga a alguien que lo acompañe y lo lleve siempre al arrepentimiento. ¿Qué concluimos de esta conversación? 1. El pecado es sumamente serio para Dios y sus consecuencias son graves. No lo menosprecie y no se juegue el chance, porque al igual que David y muchos otros, va a darse cuenta que las consecuencias son mayores de lo que usted pensaba. 2. El pecado no solo consiste en hechos individuales, también las actitudes contrarias a lo que Dios exige. Parte de esa definición que vimos al inicio enmarca el poder saber que no solo es lo que yo hago mal, sino lo que no estoy haciendo bien. Y número 3, hay pecados que parecen ser más serios y sus consecuencias más grandes, y esos tendemos a señalarlos con el dedo, especialmente cuando se hacen públicos. Pero no minimice entonces la seriedad de su pecado y la consecuencia de ese pecado, que en última instancia es la muerte. No se juegue el chance porque lo que está ahí en juego es nuestra eternidad.